Hola a todos, hola Vale, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Universidad Abierta. Así es, Edu, este es un programa producido en su totalidad por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. De esta manera le damos comienzo a una nueva edición. Bueno, entonces Edu, contanos qué contenidos tenemos para hoy. Vamos a hablar de un tema que en el 2016 generó mucha polémica en torno a un episodio que tuvo como protagonista a dos menores de edad. Estamos hablando de la baja y la imputabilidad. En la actualidad, el gobierno está planteando mesas de debate con especialistas sobre el tema para reformular la ley 22.278, cuya principal modificación sería la de disminuir la edad punible de 16 a 14 años. Los invitamos a ver la primera parte de este informe. Durante la última dictadura cívico-militar se promulgó la Ley 22.278 sobre el régimen penal juvenil. Esta norma plantea que los menores de 16 años no son punibles para la ley. ¿En qué consistió esta ley? En que todos aquellos jóvenes que no hayan alcanzado la edad de 16 años no pueden ser juzgados por actos delictivos que cometan. Ahora bien, esto implicó que los niños se involucren en el régimen penal desde muy jóvenes, relegando los derechos y tratados internacionales sobre niñez y adolescencia. La Ley 22.278, que evoca puntualmente a la baja imputabilidad, se ha llevado a cabo por más de 35 años. En el presente, y a partir de un caso particular, el Gobierno Nacional instauró en la agenda pública la necesidad de reformar la edad de imputabilidad, pasando de los 16 a los 14 años. Este proyecto ataca directamente a los derechos de los jóvenes. Bienvenidos a otro informe de Universidad Abierta, en esta ocasión para conocer acerca de un tema polémico, sensible y que genera opiniones diversas en la sociedad argentina. Vamos a descubrir en este informe la otra cara del debate acerca de la baja en la edad de la imputabilidad. Estamos con María Inés, trabajadora social y miembro de la Red Nacional No a la Baja, para consultarle acerca de la baja y la imputabilidad. Desde tu visión de trabajadora social, ¿cómo ves este debate acerca de la baja de la edad? Bueno, este debate sobre la baja de edad se repite periódicamente, ya hace muchos años que de pronto ante la explosión de esta sensación de inseguridad que explotan los medios, que explotan muchos partidos políticos, porque las respuestas a la inseguridad generan adhesiones políticas o no, emerge este tema de bajar la edad de imputabilidad como si fuera un avance hacia este problema de resolver la inseguridad de los ciudadanos. Y esto aparece periódicamente y esto genera reflotar los avances que ha habido en relación a los derechos de la niñez, que por supuesto todas las argumentaciones, a partir de todas las expresiones de los organismos internacionales, van en contra de bajar la edad de imputabilidad, ¿no? ¿Y cómo trata el sistema penal a los jóvenes hoy en día en esta actualidad? Y el sistema penal, tiene que avanzar aún en garantizar procesos, o sea, garantizar todos los procesos que están asegurados, ¿sí?, en juicios, en imputaciones, etcétera, que están asegurados para los adultos. O sea, el sistema penal juvenil amerita la ley penal juvenil amerita una reforma porque sigue siendo una ley de la dictadura, pero eso no significa una reforma en el sentido de garantizar un tratamiento especial a los niños y adolescentes que cometen actos delictivos, pero eso no necesariamente va atado a bajar la edad. Por el contrario, bajar la edad de imputabilidad iría en contra de todas las normativas a nivel internacional, porque somos un país en donde la edad de imputabilidad es los 16 años. Bajarla es una medida regresiva y que va en contra de un enfoque de derechos humanos. Cuando un joven comete un acto delictivo, hay que darle un tratamiento especial, distinto a los adultos, porque justamente hasta los 18 años, y eso dicen las normativas a nivel internacional, nacional, provincial, municipal, etcétera, bueno, estamos hablando de personas en proceso de desarrollo, en proceso de formación, que se van construyendo una visión sobre el mundo y justamente por eso requieren una protección especial. Por lo tanto, no pueden ser tratados por igual. Con la Universidad Abierta vinimos hasta el despacho de Julia Reartes, abogada especialista en niñez y adolescencia, para hablar acerca de un tema
cuanto menos polémico, Julia, que es la baja de la edad y la imputabilidad. El caso que es el disparador es el chico Brian Aguinaco. Brian, de 15 años, mató a Brian, de 14. Es el victimario, pero con la ley actual no puede ser considerado culpable por la justicia ni recibir una pena. Es inimputable. ¿Cuáles son los alcances legales de la actual ley y de una posible reforma en cuanto a las medidas integrales de los jóvenes? Bueno, lo que también conviene aclarar es que en Argentina tiene un régimen penal de la minoridad para atender este tipo de situaciones, que es un decreto ley dictado en la dictadura militar, que es el decreto ley 22278. De esta perspectiva, la normativa que regula la cuestión ligada a jóvenes o adolescentes de quienes se diga que ha cometido algún tipo de delito es abiertamente inconstitucional y ciertamente hay que modificarla. ¿Y en qué sentido, según las voces especialistas, esta reforma sería violatorio de los derechos del niño? Bueno, trabajar solamente desde la perspectiva de la edad resulta violatoria porque hay varias convenciones, digamos, no solamente la Convención de los Derechos del Niño y varios pactos de derechos humanos que establecen, por ejemplo, el principio de no regresividad. ¿Esto qué significa? Que cuando un Estado ha alcanzado un nivel o un estándar en política de derechos humanos no tiene que volver para atrás. Sumado a que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que es deseable de que cuando se ha establecido una barrera o una edad, el Estado, en el caso si la va a modificar, sea para arriba y no para abajo. La Corte Interamericana plantean que debajo de los 12 años no puede existir punibilidad en ningún país. Que la edad en la que se considera que es viable que uno implemente el sistema penal juvenil en función de los delitos que puedan cometer los jóvenes es una edad entre los 14 y los 16 años. Y que aquellos países que tienen una legislación que vuelve punibles a niños de menos de 12 tienen que elevarla. Y aquellos países que tienen una legislación en una edad de 16 no la pueden volver para abajo. O sea que cualquier intención de bajar la edad se iría en contra de las normas y los acuerdos internacionales desde que existe la Convención de los Derechos de la Niñez. Lo primordial, lo ideal sería no conectar a los jóvenes de bajas edades a un sistema penal que por ahí puede seguir corrompiendo, seguir profundizando un error que tuvo. Exactamente, digamos, lo que plantean los tratados internacionales es primero, que las medidas de restricción, las medidas penales son las medidas que se toman en última instancia y cuando han fallado otras, tales como por ejemplo sistemas de apoyo, sistemas de acompañamiento, libertad asistida, medidas socioeducativas, mediación penal, es decir, que el joven que efectivamente cometió un hecho ilícito pueda reparar, digamos, el ilícito cometido, y son todas medidas, digamos, que tienen como foco preservar, digamos, al niño, al adolescente, mantenerlos, digamos, en su centro de vida, en su centro comunitario cuando esto sea posible. Como hemos visto hasta ahora, el debate sobre este tema genera polémica y opiniones divididas. En el próximo bloque vamos a estar viendo una entrevista exclusiva con la apoderada del PRO en Córdoba, que nos va a estar contando cuáles son las principales razones por las cuales su espacio político adhiere a la iniciativa de disminuir la edad de imputabilidad. Quédate ahí, no te muevas, que hay mucho más de Universidad Abierta. Continuamos con más de Universidad Abierta. Seguimos con la temática de hoy, ¿vale? Nuestro cronista Ido Bianchi, que en un ratito nomás va a estar acá en el piso charlando con nosotros, estuvo hablando con la representante del PRO en Córdoba y quien es también legisladora provincial. Así es, ella es Zoraida Zucaría, la voz del Gobierno Nacional, quien nos contó la postura oficialista respecto a la baja de la edad punible. Los dejamos con la segunda parte del informe. Estamos con Zoraida Zucaría, presidente del PRO en Córdoba y legisladora de Córdoba, que nos va a contar acerca del proyecto de reforma del sistema penal juvenil, más concretamente de la baja de la edad y la imputabilidad. Zoraida, te quería que me comentes los lineamientos principales de este proyecto de ley. Bueno, todavía no hay un proyecto de ley, se está discutiendo en la agenda y la idea es que primero consultados todos los organismos intermedios que pueden definir esta situación, que intervienen no solo en la justicia, sino ONGs y padres y menores, se llegue a un proyecto de ley justamente
que englobe todas las situaciones y que sea beneficioso, y sobre todo comparándose con otras legislaciones a nivel internacional que han dado buen resultado, sobre todo en lo preventivo, ¿no? Porque esto no se trata de una medida de ir en contra de los menores, todo lo contrario, se trata de prevenir hacia el futuro, y por lo menos con reglas claras, y que la ciudadanía se sienta mucho más contenida y contemplada. ¿Y cuál es la justificación y justificativo para comenzar este proyecto de ley? La cantidad de hechos delictivos cometidos por menores, que entendemos muchas veces son el medio para consumar el delito. Es decir, estos menores muchas veces son utilizados por organizaciones delictivas porque justamente la inimputabilidad los cubre de alguna manera. Pero las estadísticas en Córdoba, en el 2014 y 2015, informan que solamente el 0,6% del sistema delictual en Córdoba pertenece a menores de 16 años. ¿Cómo se manejan con esta estadística? Primero, este es un proyecto de ley nacional. No podemos mirar solamente la óptica de nuestra provincia, número uno. Número dos, permíteme que te diga que en Córdoba ninguna estadística es fiable. Ninguna estadística. De hecho, estamos viendo por primera vez lo que es la pobreza en Córdoba, aunque el gobierno se niegue en contemplarlo. Los números, las estadísticas y las familias están ahí. Y tercero, el tema del complejo Esperanza. Si las estadísticas fueran ese 0,100, no puede estar tan desbordado el complejo y todo el sistema, y los menores y menores adultos mezclados dentro de una institución y no tienen ni contención, ni educación, ni capacitación. En definitiva, en Córdoba no es el mejor ejemplo del país. A mí me parece que esto ya tiene que ver no con la cuestión legal, penal, sino ya tiene que ver con la política en su sentido más amplio. Y creo, digamos, que estamos en un gobierno que ha tomado medidas que afectan derechos económicos, derechos sociales y culturales de los sectores más vulnerables de la población, y muchas veces, digamos, en oportunidades o en épocas en donde se invierten menos recursos en la política pública, aparece, digamos, con facilidad esta idea de poder contener algún tipo de conflictividad social a través de la política penal o de la política criminológica. Y bueno, claramente el derecho penal no está para eso. Por lo tanto, si el planteo, digamos, respecto de esta problemática tiene que ver con una cuestión de seguridad o una cuestión de llevar tranquilidad a la ciudadanía que reclama más seguridad, evidentemente hay que ir por otro lado, porque no son los chicos, los adolescentes o los menores de edad los que cometen ni la mayor cantidad de delitos ni los delitos más graves. ¿Y por qué hoy se da este debate de la reforma, de una necesaria reforma del sistema penal juvenil? ¿Por qué en este tiempo? Y considero porque es el tiempo en que hay estadísticas, considero que es el tiempo en que hablamos en claro sobre oscuro, considero que es el tiempo de poner en agenda los temas que, aunque sean urticantes, hay que tratarlos como sociedad. Si no, nunca vamos a llegar a profundizar cuáles son los verdaderos debates y cuál es la agenda que necesitamos como país para mejorar. Varias organizaciones internacionales como UNICEF concuerdan en que es necesaria una reforma, pero por ahí miran con malos ojos el proyecto en lo concreto de bajar la idea de la imputabilidad. ¿Ustedes qué responden a esto? No, yo creo y estoy convencida que los jóvenes hoy son mucho más comprometidos y mucho más maduros que un joven a mi edad, a mí, ¿no? Entonces creo que si tienen derecho a un montón de cuestiones, digo, ya hoy son padres, muchos, no digo la mayoría, pero muchos ya eligieron ser padres a los 16 años. Si vos asumís una responsabilidad de dar vida, si vos asumís una responsabilidad como comprometerte a decidir los destinos de tu patria, de tu nación, de tu provincia, si vos estás consciente que podés asumir muchos de estos compromisos cívicos, también es una forma de protegerlos con una política pública segura, tener estos debates. Y en los países del mundo en que también UNICEF intervino y en que se bajó la edad de imputabilidad, se bajó la edad de la delictividad de los jóvenes, así que estoy segura que es el camino que hay que dar. ¿Y hoy existe hoy en día prevención desde el gobierno nacional? ¿Existen programas de reinserción o políticas públicas concretas? Existen programas a nivel municipal, provincial y nacional que no dan los resultados que tendrían que dar, ¿sí? Ahora, eso tiene que ver. No es una cuestión que uno solamente puede decir es un problema de tal programa, es un problema de una sociedad organizada donde crecen los niveles de desigualdad, y al crecer los niveles de desigualdad a nivel mundial y a nivel local,
bueno, crecen las posibilidades o disminuyen las posibilidades de los chicos y los adolescentes para crecer en contextos positivos y de aporte al proyecto de vida. Los chicos que cometen un acto delictivo son fruto de una cadena de vulneraciones de derechos. Entonces la sociedad, en tanto se expide a favor de los derechos de la niñez, pues donde tienen que poner las principales energías no es en discutir si se sube o se baja la edad, sino en discutir qué hacemos para que no haya tantos chicos que cometan actos delictivos. Y eso es prevención. Continuamos con más de Universidad Abierta y estamos acá en el piso con nuestro cronista Guido, que nos va a estar contando un poquito más sobre este tema. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Vale, hola a todos del otro lado de la pantalla, muy contento de estar nuevamente acá. Bueno, recién veíamos la conversación que mantuviste con Sober. Ella, la verdad, fue bastante clara con respecto a la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. También vimos a lo largo del informe diversas posturas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de estas declaraciones? Y vale, nos queda claro que bajar la edad sería tener una visión a corto plazo de esta problemática. Además hay que tener en cuenta un detalle. De aplicarse esta medida, se estaría yendo en contra de tratados internacionales que avalan los derechos del niño y el adolescente. Y bien, y también tenemos en cuenta las estadísticas. ¿Estas refuerzan la posición del gobierno? La verdad que no, Vale. Si uno ve las estadísticas, se va a encontrar que los porcentajes de delincuencia juvenil son más bajos en comparación de los de delincuencia de los adultos, por ejemplo. En Córdoba, en el año 2015, de 50.000 causas que ingresaron en tribunales, la justicia penal juvenil tan solo dictaminó alrededor de 1.000 órdenes de detención para jóvenes. Un dato más concreto todavía, en el complejo Esperanza habitan alrededor de 1.000 jóvenes. ¿Saben cuántos jóvenes menores de 16 están en esa condición? Tan solo 330. Esto representa un 0,6% de todo el sistema penal de la provincia de Córdoba. Una cifra que duele, que no es agradable la verdad, pero que está alejada de la realidad que plantea el gobierno nacional. Entonces, ¿tomar esta medida de bajar la edad disminuiría la inseguridad? Desde Universidad Abierta creemos que esta medida no resolvería el problema de la inseguridad. Creemos que existen otras alternativas, otras herramientas para atacar de raíz el problema de la inseguridad. Esta misma pregunta le hicimos a la gente en las calles de nuestra ciudad. Quédate ahí y mira lo que respondieron. La mínima es a los 18. Para mí 17, 18 años. A partir de más o menos los 14, los 15 años. ¿Los 16? 18 años. A los 16 años. Creo que son 18. Sí, podría subir la seguridad. Digamos, no creo que disminuyan los robos, porque la mayoría de los robos en estadística no son cometidos por menores de 18 años. Puede ser para mí. La verdad que no, porque la inseguridad en el país crece todo el tiempo, pero puede ser que frene un poco. Me parece que no, uno empieza a delinquir desde la crianza a partir de educación y eso no tiene nada que ver con la edad a la cual uno está. No sé si se va a resolver, pero sí que se va a disminuir bastante. Realmente me parece más que no vendría a ser algo con la edad, ya que la edad influye en ciertas cosas, pero a nivel eso sería algo más social y cultural, depende de cada familia y de cada sociedad. ¿Y vos qué pensás sobre la baja de la imputabilidad? Podés comentarlo a través de nuestras redes sociales. Quédate ahí que después del corte vamos a ver cuáles son los testimonios que dan cuenta de propuestas alternativas al gobierno nacional que se orientan desde la educación y la contención. Ya volvemos. Último bloque de Universidad Abierta y última parte del informe. Así es, a continuación conoceremos la palabra de especialistas que nos contarán su perspectiva frente al tema. Ya queda muy poco el programa, pero aún queda mucho por ver. Los dejamos con el informe. La ley actual, vigente de la dictadura,
Ya por varios organismos dicen que es obsoleta, que es antigua. Pero ¿qué puntos específicos habría que reformar de esa ley? Lo que habría que reformar, en principio esa ley habría que derogarla y establecer un estándar en donde efectivamente, junto con la discusión, digamos, de cuál es el piso, digamos, cuál es la edad o la barrera que se pone respecto a qué edad el Estado argentino va a considerar que un niño adolescente puede ser sometido a un proceso penal o no, eso forma parte, digamos, de una discusión. La principal es optar por un régimen penal juvenil que responda a un trato humano y digno respecto de los adolescentes. ¿El Estado tiene políticas públicas, programas reales de reinserción para los jóvenes que están en el delito? Y el Estado debería por lo menos tenerlas si no las tiene porque está obligado constitucionalmente. Más concretamente, la Convención de los Derechos del Niño, en los artículos 37 y 40, plantea, digamos, una serie de medidas más ligadas, digamos, a la socioeducación, a la reinserción y al acompañamiento de los jóvenes de los que se diga que han cometido algún delito, con fines justamente de reinsertarlos e de integrarlos, digamos, desde una perspectiva con un proyecto de vida autónomo, laboral, educativo, etc. Por lo tanto, como está establecido en la Convención, que es un tratado de derechos humanos que nuestro país suscribió y además adhirió y lo incorporó a la Constitución de la Nación, evidentemente que debería tenerlos a los programas. Ahora, trabajar, digamos, o estudiar y debatir cuestiones tan complejas ligadas a la seguridad ciudadana, a la protección de derechos, solamente de una perspectiva, insisto, punitivista, penal, o reducir el debate a si subimos o bajamos la edad de imputación penal, es realmente, digamos, un discurso o una idea, un proyecto bastante sesgado y que de mi perspectiva no apunta tanto como a resolver los problemas legales que sí tenemos, digamos, en este sector, sino que tiene que ver, digamos, con respuestas que se dan cuando en realidad es evidente el vacío que hay de parte del Estado en el ámbito donde tiene que estar esa respuesta, que es de las políticas públicas, de las políticas económicas, sociales y culturales, que garanticen a todos los niños, niñas y adolescentes el pleno acceso a los derechos, de manera de evitar que después el Estado tenga que intervenir a través del derecho penal. Y en tu experiencia como trabajadora social, ¿cómo se hace para ayudar al joven? ¿Qué herramientas socioeducativas se poseen en la actualidad para poder trabajar con ellos? Y las herramientas socioeducativas tienen que ver con las condiciones de vida, con la convivencia pacífica, con el buen trato. Entonces, como te decía, si nosotros miramos las trayectorias de vida de los jóvenes, son unas trayectorias de vida donde eso no ha estado presente. Entonces, en todos los ámbitos familiares, vecinales, barriales, escuela, inclusión laboral, etcétera, pues se tendría la relación con la policía que está en los barrios, se supone resguardando la seguridad de todos. Todo esto que en general se cuida en jóvenes de sectores medios y altos, bueno, también esto mismo debería pasar con los jóvenes de los sectores populares, que en general son las víctimas de este proceso, ¿no? De este sistema penal juvenil que tenemos. Si uno va a ver estadísticamente la población que hay de jóvenes en las cárceles o en las instituciones especiales para jóvenes en conflicto con la ley, proceden todos de un mismo sector social y de una cadena de restricciones que los llevan, digamos, a vincularse con estos ámbitos. Lo que mucha gente en la sociedad no entiende y cómo se hace para explicarle que el victimario también es víctima de un sistema social que es injusto, que le niega posibilidades para crecer y desarrollarse. Yo creo que hay que cambiar los énfasis de los problemas que nos planteamos resolver. Hay un acuerdo en que el sistema penal juvenil no funciona. Hay un acuerdo en que los chicos que cometen delitos, en general, han tenido una trayectoria de vida muy compleja. Entonces nos pongamos de acuerdo primero en eso, antes de centrarnos en si hay que bajar la edad de imputabilidad para sentir más seguridad en el resto de la sociedad. Y así pasó otro informe de Universidad Abierta, donde pudimos escuchar las diversas voces y opiniones sobre esta problemática. Repasamos los porqués del debate en la agenda pública, pero también las soluciones alternativas que existen para evitar que niños y jóvenes sean víctimas de un sistema injusto.
Hemos llegado al final de nuestro programa y la verdad, Edu, hoy tratamos un tema sensible y bastante controversial, ¿no te pareció? Así es, Vale, pudimos ver cómo este proyecto vulnera los derechos de los niños y los adolescentes. Como sociedad tenemos el desafío de incluir a todos aquellos jóvenes que se encuentran excluidos y también exigirles al Estado más políticas de inclusión públicas y que no los criminalicen más. Comparto lo que estás diciendo y con las mesas de debate que se están llevando a cabo en distintos ámbitos podemos tomar conciencia de lo que realmente implica la baja de imputabilidad y las consecuencias que su implementación tendría en nuestra sociedad. Pero lamentablemente no nos queda más tiempo para seguir hablando y debatiendo este tema, así que Edu, contale a la gente dónde puede seguir encontrándonos. Recordá que estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Y también podés escuchar Universidad Abierta todos los miércoles a las 15 horas por Radio Revés y también a la misma hora por Radio Heterogénea. Y también no te olvides que tenemos nuestra página web donde puedes ver nuestros contenidos y todas nuestras producciones. Así que nos vemos la semana que viene para ver mucho más. Universidad Abierta.